business taxes, with stressing about all the time and all the money you spent on your taxes. This is my bill? Now Business Taxes is a TurboTax small business expert who does your taxes for you and offers year-round advice at no additional cost, so you can keep more money in your business. Now this is taxes. Intuit TurboTax. Get an expert now on turbotax.com/business. Only available with TurboTax Live Full Service. Un chasquido le sacó del duermevela en el que se hallaba. Cualquier sonido fuera de lugar lo mantenía alerta. Acostumbrado como estaba al crepitar de maderas y al rechinar de los cabos de labor, aquel ruido ajeno a la monotonía de la navegación le puso en guardia. Atardecía, pero el sol de julio hacía caer sobre su pequeño barco el sofocante calor de un verano especialmente tórrido. Las velas recogían el poco aliento de brisa que soplaba y una estela de burbujas, casi imperceptible, iba quedando por la popa. El chasquido otra vez. Bajo la cubierta, la sombra atrapada al otro lado del tambucho parecía emitirlo con una cadencia desesperante. Pensó en la fogonadura. Quizá la base del palo se estuviese quebrando. O alguna de las cuadernas que se empezase a deformar tras años de fatigosos cabeceos y balances. Tendría gracia que algo de eso sucediese en un día bonancible como aquel, aunque bien mirado, mejor así que en medio de un temporal. Se asomó y comprobó cómo el agua empezaba a colarse por una de las varengas, sobre la quilla. No era la primera vez que sucedía, pero nunca el agua venía acompañada de ningún crujido. El calafateado. Tenía que ser el calafateado en el que se había esmerado días atrás. Sin experiencia, el manejo de la estopa y la brea no le habrían resultado tan dificultoso. ¿Habría esperado lo suficiente antes de botarlo? O tal vez la madera envejecida jamás había aceptado su torpe tentativa de restauración. Sus intentos por cerrar la vía de agua resultaban inútiles. Los crujidos se multiplicaban. La pequeña embarcación se estremecía. Toda ella parecía resistirse a quedar allí, a merced del mar quieto, que con su cruel indiferencia la reclamaba como suya. Primero una, seguida de dos más. Las luces del faro iluminaban ya el oscuro horizonte de aquella noche líquida, devoradora del hombre y su barco. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. El capítulo de hoy es especial. No contamos con las secciones habituales, pero el contenido de este programa es de alto voltaje. El pasado fin de semana visitamos la Feria a Babor, que se celebró en la guipuzcoana localidad de Irún. La ocasión perfecta con la que obtener contenido. Expositores y ponentes, todos ellos relacionados con el ámbito de la náutica y la navegación, conformaron la materia de la que se nutrió la tercera edición de esta bienal, en la que conocimos gente estupenda. Por este episodio desfilarán Xavier Alberdi, director científico del Museo Marítimo del País Vasco, al que tuvimos la ocasión de escuchar en una interesantísima conferencia sobre la influencia naval vasca durante las primeras exploraciones oceánicas a cargo del Reino de España. Ana Benito, arqueóloga, buceadora y antropóloga, preside Arqueolur, la Asociación para la Preservación del Rico y Extenso Patrimonio Marítimo Vasco. Con ella hablamos de pecios y naufragios. Supimos algo más sobre los faros de Euskadi en la voz de José Antonio Villafranca y del proyecto Innoboat Vizcaya, el prototipo del catamarán eléctrico que los estudiantes de ingeniería de la Universidad del País Vasco presentarán en Mónaco. Terapias azules, los entornos náuticos como fuente de bienestar y salud. También este fue uno de los asuntos que se trataron en A Babor. De ello hablamos con Ingrid Banús, psicóloga y primera oficial a bordo del White Shadow, ¿te acuerdas? El barco que dio la vuelta al mundo en la regata que el año pasado conmemoraba la primera Whitbread. Ana O'Donnell, bióloga y navegante, también nos aportó su punto de vista a este respecto. Y nos encontramos con Paula Gonzalvo, ya sabes, allende los mares, recién aterrizada de su última travesía a la Antártida a bordo del Doblón y de cerrar un 2024 espléndido, después de dirigir y capitanear la 10ª edición del reto Pelayo Vida, llevando al continente austral a 5 mujeres que han pasado por la siempre temible experiencia de superar un cáncer. La Feria Babor también fue la oportunidad para conocer en persona a un tipo excelente, una de las personas que marcaron mi adolescencia. Ojiplático me quedaba yo cuando sabía de las vicisitudes de la familia vasca que había decidido dedicar buena parte de su vida a navegar el mundo.
17 años invirtieron. Santiago, el padre, Mariji, la madre, Cigor, el más pequeño de 8 años, y su hermano Urko, cuidado, de tan solo 9. Con él hablamos de aquella experiencia que marcaría su carácter para siempre. Un fin de semana redondo, como el planeta que conoció Urko en toda su extensión y en el que no faltó la camaradería y la compañía de buenos amigos en una típica sidrería vasca. La de Joaquín Muñoz, amigo de este podcast, su pareja Raquel y también Urko. Choch, va por vosotros. Comenzamos. En el contexto de la Feria Babor a la que hemos venido, nos ha parecido obligado hablar con un vasco que ha llevado una vida diferente, digamos. 1983, contaba yo con 13 años. En 1982, año del Mundial de Fútbol en España, partía del asturiano puerto de Candás la goleta Idus de Marzo, rumbo a la Antártida, para convertirse en el primer barco español en llegar al continente austral. Como epopeya que ya protagonizó más de un episodio en A Son de Mar, me fascinó. Pero es que aún estaba por llegar otra gran aventura a vela, la que protagonizó la familia González Errazquín, que también marcaría mi adolescencia, la vuelta al mundo a la que dedicaron 17 años de sus vidas. El padre, Santiago, Mariji, la madre, Cigor y Urko, de 8 y 9 años respectivamente, partirían de Fuenterrabía en el Jotaque, de unos 12 metros de eslora, sin fecha para el regreso. Así fueron pasando los días, con sus meses y sus años. Toda una experiencia vital que vamos a compartir para todos vosotros con uno de sus protagonistas. Cedo el privilegio para su presentación a quien fuera otro de nuestros ilustres invitados en A Son de Mar, también vasco, apasionado de la mar, que ha dado la vuelta a la península en solitario y cruzado el Atlántico. Joaquín Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas otra vez. Encantado de estar otra vez en el podcast, Jorge. Es un placer compartir contigo este espacio que nos han cedido en la Feria Babor y estos minutos. Así que, bueno, sin más preámbulo, yo te cedo el privilegio de presentar a nuestro invitado, que lo conoces mejor que yo. Cuéntanos. Bueno, Urko, ya como bien has dicho, sí. Bueno, la familia son una gozada, tengo el privilegio de conocerles en persona y bueno, la primera vez que escuché por voz viva de Urko esta historia, pues nada, todo oídos y disfruté un montón, así que creo que es un momento muy bueno para poder compartir con Urko estos minutos. Así que nada, Urko. Hola. Dale. ¿Qué tal, Urko? Bienvenido a bordo. Un privilegio estar aquí, encantado y menudo recibimiento. Muchas gracias. Es un gusto conocerte en persona porque, como decía en la presentación, si hay dos aventuras que a mí me fascinaron de chaval, tenía yo 12 y 13 años, una fue la aventura antártica de la Idus de Marzo y otra fue la que tú viviste con tus padres. Con tan solo 9 años salíais de Fuenterrabía. Más que una aventura, aquello imagino que se convertiría en una experiencia de vida, ¿no? Sí, es algo que te marca la vida y te hace ser de una manera que encajas pero a medias con la sociedad, ¿no? Uh-huh. Porque tienes el gran problema que tienes un virus metido, que es el virus de la aventura. Y creo que a los que estamos en esta mesa lo tenemos metido, sí. Y es un grave problema porque estás siempre buscando en hacer algo que sea diferente, que te llene, ¿no? Porque nada te llena y quieres hacer algo diferente. Uh-huh. Con 9 años, como decíamos, es la edad en la que tú partes, tu hermano tenía 8. Imagino que lo que digan los padres es palabra de Dios, ¿no? Un día te levantaste de la cama y te dijeron, pues a dar la vuelta al mundo. ¿O esto ya venía planificado de antes y ya teníais, lógicamente, ideas en la familia de lo que vais a hacer? Venía planificado de hace mucho tiempo, porque mi padre, antes de hacer el velero, pues también le convencía a mi madre, pues mira, vamos a ver un club náutico, vamos a ver barcos, y es algo que venía marinando de hace mucho tiempo. Entonces no es algo que te sorprende de un día para otro. Sí, porque bueno, no es tan fácil planear algo así, tienes que soltar muchos cabos, que ese es el gran problema, ¿no? Porque estamos muy atados a la sociedad, a las cuentas bancarias, al trabajo, etcétera, ¿no? Entonces lo que verdaderamente te ata, ¿no?, a esta sociedad, pero hay que saber soltar los nudos. Sí, no es una decisión fácil, desde luego. Porque la decisión en un principio sería tomada por
por tu padre, ¿no? Pero sin el apoyo de tu madre tampoco es un proyecto que se pudiese llevar a cabo, todos en conjunto. Claro, en familia no, pero aquí la que tiene mucho valor es mi madre, porque mi padre, bueno, le gusta la aventura, es lo que quiere hacer, pero mi madre, por tal de no romper esta familia, pues es capaz de darse la vuelta al mundo con todo lo que conlleva, con tal de no romper este núcleo, ¿no? Urco, alguien puede pensar que dos niños en un viaje de 17 años a bordo de un velero, en el que se harían adolescentes, porque os hicisteis adolescentes durante el viaje, de alguna manera acusaríais la ausencia de formación académica, ¿no? de estudios. Nada más alejado de la realidad. ¿Esto cómo lo fuisteis organizando? Sí, es una pregunta muy común, ¿no? Pues por Cenevad, hay una empresa que hace pues cursos, o sea, la escuela por correspondencia, Cenevad, Centro de Educación, no sé qué, no sé cuántos. Hacíamos los exámenes, nos daban material para ir aprendiendo y luego los exámenes en embajadas españolas. ¿Recuerdas cuando salisteis de Fuenterrabía? ¿O tienes un recuerdo así difuso? Sí, me recuerdo, sí. ¿Cómo fue aquel día? Difuso y bueno, pues sabes que todo el mundo dice, sí, yo estaba allí cuando os fuiste y tal. No, mentira, nadie estaba ahí cuando nos fuimos. Pues nos fuimos por la mañana temprano y que no había ni el tato ahí. Seguro que cuando volvisteis fue otra cosa muy diferente. Eso, ¿no? Fue muy diferente, sí. ¿Era un día lluvioso, soleado? ¿Cómo lo recuerdas? No, era un día, estaba bien, era un día de verano y con poco viento y sí. Lo hicisteis en el Jotaque, sí, un barco de unos 12 metros de eslora. Hay que decir que el Jotaque no fue un barco adquirido, no lo encontrasteis en una feria, no fuisteis a buscarlo a ningún astillero, salió de las manos de tu padre y además con materiales reciclados, cuando no se hablaba ni de economía circular ni de nada de estas cosas. Claro, hay dos, bueno, mis padres tenían un piso y entonces tienes la opción de vender el piso y comprarte un velero guay, nuevo, donde luego no tendrás problemas de roturas de nada, en donde mástiles de aluminio, cables de acero inoxidable, bueno, todo muy bien, pero bueno, luego te quedas sin piso también. El barco lo puedes vender, perderlo de un día al otro en cualquier momento. Bien, tienes una colisión con un barco, una ballena, una vía de agua, cualquier cosa, ¿no? Puedes perder. Y te quedas sin piso ni barco, ni uno de los dos. Entonces cogieron la opción de alquilar el piso mientras nosotros viajamos, pero te tienes que construir tú tu barco pues no dispones de mucho dinero, pero tienes que construirte el barco. Entonces, pues los mástiles, por ejemplo, eran 2 árboles de Peñas de Haya, que fueron con la cuadrilla y un camión, echaron 2 árboles rectos, claro, escogieron uno que sea recto y luego para el otro pues uno más delgado. Eran 2 mástiles con velas de junco chino. Y bueno, pues luego con el tiempo pues se dieron cuenta que no era la mejor opción. Las velas, pues como no tenían dinero para comprarse unas velas Marconi de tal, pues eran lonas de camión. Entonces los sables eran de cañas de bambú. Y todo eso, bueno, con el tiempo pues se dieron cuenta de que no era la mejor opción, porque pesaba mucho. La vela mayor solo pesaba 70 kilos para subirla, entonces con polipastos, había que subirla con polipastos, era todo un tinglao. Eran otros años. Sí. Luego llegamos a Canarias y nos dijimos, bueno, esto es inviable, ¿no? Hay que buscar otro sistema mucho más simple. Y bueno, vamos, que no sé, el barco creo que cambiamos de tipo de vela igual 2 veces. Así todo, la construcción del barco era sólida y fiable, ¿no? Porque en algún momento, por lo menos en la primera etapa que os llevó a Canarias. Sí. Eso es. El tiempo que tuvisteis, bueno, las condiciones meteorológicas en un trayecto tan largo, pues ya sabemos que son cambiantes y no siempre son las mejores. No, el tiempo va cambiando, por supuesto, y luego en la mar te vas encontrando con sorpresas. Rompimos una ola que vino, ¿sabes? En la mar a veces te lleva sorpresas, porque hay olas que tú controlas más o menos. Tenemos castaña, pero tenemos unos 5 o 6 metros de ola, y te viene una de 8, rompiendo, de vez en cuando, ¿no? Pues es raro, pero sí, de vez en cuando hay una que sobresale sobre otras, y como te pille, pues si viene rompiendo y estás en mal, sobre todo el ángulo que tienes tú sobre la ola, ¿no? Si tienes en mal ángulo, si lo tienes de aleta o de través, ya ni te cuento, pero la aleta también te puede torcer, te puedes girar completamente y te puede volcar, vamos, o sea, hay que tener mucho cuidado. Una de estas nos rompió el timón, tuvimos que entrar a Dakar, pero mientras hubo aventuras también, porque se metió en la niebla, oíamos un ruido de un motor, no sé qué pasa, no sabíamos de dónde venía, y cuando lo vimos ya teníamos una pared encima enorme en la que ellos se dieron cuenta tarde y nos rompieron. Ya teníamos
el timón roto, la pala del timón roto, pues nos rompieron todas las barandillas, el bauprés del Dios, nos colisionaron, ¿no? Y bueno, y se fueron. Así como llegaron, se fueron. Pero nos dejaron todo, el palo no se cayó por una driza que estaba atado justo en proa y nunca solía estar ahí, por casualidad. Ese día, sí. Y bueno, pues llegando a Dakar unos días antes de navegación también, pero ya todo averiado así, tampoco dispones de mucho de gasoil, pues venga, vamos a ir a motor aquí 6 días para llegar. No tienes gasoil para 6 días. Y entonces llegar 2 días antes, una canoa a lo lejos haciéndonos señas con unos trapos atados a unos remos para que le viésemos de lejos y nos acercamos, y que tenían avería en el motor, que se habían quedado tirados y que a ver si los podíamos, o sea, encima además remolcando una piragua pesadísima con 2 negros a bordo. Es que es una aventura tras otra. Sí. Luego se te queda con buen recuerdo, ¿no? Luego Hombre, te quedas siempre, el cerebro es lo que tiene, ¿no? La memoria selectiva, y siempre te quedas con lo mejor, ¿no? Y me acuerdo que, terminando el tema de los mástiles, que en el Amazonas, no sé por qué, mi padre quiso también cambiar de mástiles, y allí tienes, bueno, un surtido de árboles enorme, ¿no? Y me acuerdo que le gustaba un mástil, un tipo de madera que se llama araracanga. Y entonces dijo, mira, habló con unos indígenas y fueron a por el árbol, río arriba, pero un montón de horas de remo llegaron hasta coger el árbol que él quería. Y luego lo trajeron, tiraron el árbol y lo trajeron. ¿Ya lo había visto el árbol? No, fueron allá a la aventura y digo, por el recto y por lo que recto que es, y por los que habían dicho los indígenas que era una madera muy dura y no sé cuántos. Y bueno, claro, luego el tema está, vale, tirar los palos de Peñas de Haya, eso es fácil, cortar y se caen del barco. Pero luego hay que poner el otro, que pesaba por lo menos 600 kilos. Una burrada, lo que pesaba. No tuvo eso en cuenta, pero claro, tú hablas con los indígenas, te dicen que es ligero y que es fuerte y tal, te fías. Y te fías. Claro, luego ya cuando te echas el árbol y ves que viene el tronco medio hundido, dices, ostras, esto no es tan ligero porque va muy hundido. Bueno, total, que eso había que meterlo. ¿Y cómo se le ocurrió poner el palo encima del barco? Pues mira, había un árbol enorme que salía hacia el río, y entonces había que poner un polipasto ahí arriba para subir el palo, o sea, el árbol, meter el barco debajo y luego que el árbol cayera dentro del barco, ¿no? Bueno, depositarlo, ponerlo. Pero claro, entonces se hace un polipasto enorme. Yo me acuerdo de todo esto, y va mi padre, sube por el árbol que está torcido hacia el río, ¿no? Va escalando por encima, va subiendo con el polipasto, y poco a poco iba echando encima del tronco del árbol, va subiendo, y le escucho, me voy al agua, deja el polipasto ahí, y se tiró al agua, al río, ¿no? A un río del Amazonas, imagínate eso, marrón oscuro, asquerosísimo, en donde tú no sabes ni siquiera si hay 10 centímetros de profundidad puedes pegar, o un tronco con una punta, cualquier cosa, araña, o sea, piraña, es que puede haber de todo. Solo te fías de lo que te dicen los indígenas, que a ver lo que te dicen también. Bueno, resulta que se había tirado porque había hormigas do fogo, que son unas hormigas enormes, grandes, en la que empezó una picada, vale, sigo, tengo que llegar, pero ya cuando te atacan ya 15 hormigas, no puedes. La picada de hormiga do fogo es brutal, el dolor que te hace es porque luego encima le ves y tiene unos pedazos de colmillos que no me extraña. Luego subió con el traje de buceo, con el neopreno. Claro. Ya viene equipado con guantes y así, y bueno, se quitaba un poco del cuello las hormigas. Ya pudo al final poner el polipasto y subir el mástil de 600 kilos, meter el barco debajo y poder poner el tronco, el nuevo mástil de madera. Ahí. Urco, ¿y cómo navegaba el Jotaque? Que le gustaban los vientos
portantes? Sí. ¿Era más ceñidor? ¿Cómo navegaba aquel era barco? un barco de portantes. Y la ceñida no le gustaba nada. Bueno, con un poco de motor sí, ahí ya sí le gustaba. Se portaba mejor. Sí. No era un barco para ceñir, no era barco de traves y portantes. Oye, ¿y los recursos económicos de dónde salían? Claro, Porque una aventura de ese calibre, tantos años, claro, me imagino que con la economía, bueno, pues de aquella manera, ¿no? Porque no saldríais... Claro, es una pregunta interesante, sí. Teníamos el alquiler del piso, pero eso no se tocaba, por si acaso. Entonces salimos con $1.000. Mis padres tenían $1.000, se hicieron el barco de aquella manera, como se pudo. Me acuerdo que mi padre iba detrás del monte Jaizkibel, de la costa, para ver si la mar había traído tablas de madera, etcétera, para poder seguir construyendo el barco. Y salimos con $1.000 y bueno, pues a ver, una cosa lleva a la otra, un trabajo aquí, otro trabajo allí, y una pesca aquí y otra pesca por allí, y arroz a tutiplén, y bueno, pues eso hace, bueno, no sé, en Canarias, por ejemplo, sé que pusieron una nevera dentro, en la cubierta del barco y estuvieron haciendo pesca submarina para luego vender los pescados a los hoteles. De una manera, luego ahí compraron whisky sobre todo, y luego vendieron en Brasil como 3 o 4 veces más caro. Bueno, pues eso te va ayudando un poco, no ayuda mucho, pero bueno, en fin, luego al final la clave está ahí. Yo siempre he dicho, pero la clave está trabajar en países franceses. ¿Sí? País francés, sueldo europeo, encuentras trabajo, tienes ahí las islas de... En colonias, decías, ¿no? Sí, bueno... territorio francés, vamos, sí, para entender. Sí, bueno, Francia tiene ¿cómo es? Territorio y departamento. Entonces hay islas que son departamento de Francia y es como si fuese un departamento más, y otro es territorio que tiene otras leyes, pero sigue siendo francés. Dom-tom se llama. Entonces, pues tienes Martinica, que creo que es departamento, y entonces, bueno, da igual, departamento, en fin, sí. da igual que puedes trabajar. Ahí lo que importa es el sueldo que tienes. Entonces, allí trabajamos arreglando velas. Bueno, antes que eso en la Guayana Francesa, mira, eso es soldando cohetes para el lanzamiento del satélite, ¿no? Del cohete, o sea, la base. Bueno, ahí soldando, y bueno, eran unos años muy buenos porque llegabas y al día siguiente tenías trabajo. Daba igual de dónde eras, de lo que sabías hacer, da igual, o sea, tú tenías trabajo. Urco, ¿y de dónde sacabais la habilidad para hoy recoger pescado, mañana soldar cohetes, pasado remachar no sé qué cosas, después construir no sé cuántas cosas más? Eso lo tienes que llevar dentro de ti, tienes que ser un poco aventurero, no sé, bueno, aventurero, tienes que ser hábil haciendo cosas, ya. Hábil y... Sí, era fuera de serie, le gusta. Era autodidacta y hacía todo y de todo. Joaquín, yo no sé si tienes alguna pregunta para Urco. Bueno, alguna, seguro que tienes más de una. Yo le he hecho 1000 y le haría otras 10, ya lo sabes. Sí. Hoy en la sidrería le coseré también a preguntas. ¿Qué es lo que más te atrae del viaje que hizo Urco con su familia? Porque se lo habrás dicho más de una vez, ¿no? Sí, a mí me parece impresionante hacer lo que hicieron en los años en los que lo hicieron, porque como Urco dice muchas veces, hoy día cruzar el Atlántico con sus cosas, pero más o menos tenemos medios, tenemos internet, tenemos todo a la mano, solo hace falta un poquito de ganas y echarte para adelante. A mí de esta historia lo que más admiro, envidio, idolatro es en los momentos que lo hicieron. Para mí ellos salieron pequeños, pero los dos grandes héroes son Suaitá y Maggi, su mamá. Me parece que tuvieron una valentía acojonante y siempre se lo digo, cada vez ya está hasta las narices que le diga lo mismo, pero me parecen los cuatro unos fueras de serie. De esta aventura que estamos hablando salió un libro que Santiago, el padre de Urco, tristemente fallecido ya, llegó a facilitarte, ¿no? Tú querías que te lo firmase, pero con buen criterio, el padre de Urco, Santiago, te dijo, primero te lo lees, luego te vienes por casa, nos tomamos aquí algo y charlamos, ¿no? Así fue. Sí, qué bueno. Yo para entonces andaba con ganas de dar la vuelta al mundo a verla y tal, y busqué a su padre, me regaló el libro y me dijo, léetelo y luego nos comemos algo y te vienes y te lo firmo. Y como no pudo ser, por desgracia, pero
pero una cosa mala trae una cosa muy muy buena, que fue conocer a Urco. Hemos hablado de la primera etapa, la que os llevó a Canarias. El cruce del Atlántico se hacía obligado, era inevitable para hacer la primera gran escala, digamos, en Hispanoamérica, donde pasasteis allí un buen periodo de tiempo, ¿no? ¿Cómo fue ese cruce del Atlántico? Porque también fue en el JK. Sí, fue en el JK. Tardamos 36 días de Dakar hasta Fortaleza, en Brasil. En Brasil. Sí, porque luego tienes que tocar Brasil, porque luego es muy difícil si no hacer marcha atrás por tema de vientos y corrientes. O sea, tienes que ir lo más al sur posible para poder aprovechar el anticiclón y luego poder seguir con el anticiclón para llegar hasta las Antillas, porque una vez en las Antillas poder volver a Brasil es diferente, hay que navegar miles de millas. Es muy difícil, tienes que hacer medio Atlántico. Y bien, 36 días, 15 días de calma total, estos de que el día igual veías venir un chubasco, aprovechabas, media hora de viento y otra vez calma total. Te aprovechabas para bañarte en el agua, pero siempre con gafas y gafas de buceo y aletas, porque es curioso, porque están los tiburones siempre, hay que estar al loro. Entonces yo veo ahora en YouTube y así gente que se echa hasta de noche en medio del Pacífico o del Atlántico al agua a bañarse. Eso no hay que hacer, porque ya se le está perdiendo el respeto a la mar y al peligro que tiene. Tú te puedes bañar en el agua, en alta mar, con un fondo azul que no ves nada, solo ahí es que la profundidad es algo muy impresionante, impresiona mucho, Sí. Me gusta, pero siempre tienes que estar atento, tienes que estar mirando alrededor. Y una vez nos pasó de que nosotros nos tirábamos al agua, pues hacía un calor enorme, ¿no? Y teníamos ya un tiburón a 5 metros, ¿no? Entonces, pero que no lo has visto venir, porque tiene un color de camuflaje que se camufla muy bien con el fondo del mar, pero es que viven de ello. O sea, el tiburón es así. Entonces yo creo que se está perdiendo el respeto, y yo veo mucha gente que se baña sin gafas y nada, se echan al agua. Vale, está bien, pero el peligro siempre está ahí. No hay que desafiar. Es lo que tienen los selfies, ¿no? Sí, accidentes mortales en lugares peligrosos y no es descartable que tengamos que padecer el fallecimiento de alguien por el ataque de un tiburón. Así es, sí. Pero luego, si tú controlas al tiburón, mira, una vez que pasas al Pacífico, el Atlántico es una cosa, el Pacífico es una mar totalmente diferente. Una vez que pasas al Pacífico te tienes que acostumbrar a bañar con tiburones, te tienes que acostumbrar, si no, no te bañas, porque los vas a ver sí o sí. Ahora, empiezas a conocerlos, pero tú cuando te bañas tienes que ver el tiburón, lo tienes que ver cómo nada, cómo si está nervioso, si no lo está, si te está mirando, si pasa de reojo y se hace loco, etcétera. Tú tienes que observar al tiburón. Una vez que lo observas, aprende cómo es y ya está. Ahora, y también qué tipo de tiburón es, por supuesto, porque los más peligrosos son 3, el blanco, el tigre y el toro. Ya no, 4, y el martillo. El más peligroso, el más cabrón de todos, y encima que tiene muy mala hostia, es el toro. Nosotros queremos que es el blanco. No. Es el animal que más testosterona tiene. Y hay que andar con mucho cuidado las zonas que tienen de procrearse. Porque el tiburón a veces es agresivo y otras veces no. Nosotros nos damos cuenta de que en atolones del Pacífico, claro, tienes atolones a 20 kilómetros uno del otro, ¿no? Entonces, tú te bañas en un atolón y observas a los tiburones, pescas, coges un pez con el fusil, lo subes, siempre se ponen los cardíacos, los tiburones empiezan a remar, o sea, a nadar para un lado para el otro, se pone nervioso, pero una vez que ya sacas el pez del agua, lo echas en el bote, ya se tranquilizan porque al final no saben a qué morder, porque el pez no hay pez, lo has puesto encima del bote, pero los observas. Y en otros atonos que están a 20 kilómetros o 10 millas, ya no, ahí ya completamente diferente. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque son zonas de procreación. Entonces, ellos van ahí a procrearse y en la chingadera ahí no hay broma. Pero ni en el animal ni en el humano. como buenos mamíferos que somos, ¿no? Así es. Y entonces ahí ya te das cuenta que están muy, muy agresivos y no puedes bañarte. Y te tienes que salir. Bueno, señores, aquí en este atolón no se puede bañar. Y en esta época, porque dentro de 3 meses ya sí.
¿sabes? Es muy curioso. Bueno, según nos cuentas, cuando os bañáis con tiburones reducís todos los riesgos al mínimo, ¿no? Intentáis conocer al animal. En cualquier caso, Urco, el riesgo está ahí, ¿no? El riesgo lo estabais corriendo constantemente. Sí, el riesgo está ahí. Y luego vas aprendiendo muchas cosas de los nativos, de los autóctonos. Por ejemplo, igual si vas con un traje de buceo, ya puede ser fino o gordo, lo que sea, pero que pone aquí un nombre, el nombre de la marca en fluorescente, atrae al animal. Te dicen directamente los nativos, dicen, es con eso no te vayas al agua, porque pero es te que va a morder. Pero es que es tan bonito llevar aquí, sí, ¿no? el nombre, claro, sí. El nombre, luego, ¿no? sí, luego unas gafas blancas también. Yo he visto gente que se baña con gafas blancas entre tiburones. Son cosas que no puedes hacer. No hay que hacer. O sea, eres un inconsciente, ¿no? Tienen suerte, algunos tienen suerte, otros ya no. Sí. Ahora, el bicho que más miedo da, ahora sin duda es el cocodrilo, ¿eh? Eso no sabes ni lo que está pensando ni lo que... No actúa, es un pedazo de tronco que está ahí, claro. Pero que te mete un bocado enseguida y es muy peligroso y hay mucho. Pero que se han encontrado a 600... ¿A cuánto era? 600 kilómetros, unas 300 millas de la costa, cocodrilos de agua de mar, que te crees que es un pedazo de tronco y es un cocodrilo. Urco, salvasteis el pellejo casi constantemente, ¿no? ¿Cómo lo lograbais? ¿Cuestión de suerte? Sí. ¿Cuestión de intuición? ¿De fijaros en las cosas? ¿De informaros previamente por nativos que conocíais, sí, etcétera? Eso hace mucho, te ayuda mucho el nativo, te va explicando. No sé, es que hay tantas aventuras. Claro. Los nativos te enseñan mucho, te dicen mucho cómo tienes que hacer, lo que estás haciendo y lo que no estás haciendo. Se me ocurre por ejemplo, en Amazonas, sí. Te tiras y dicen, ahí te muy tu candirús. El candirú es como una especie de lombriz que te entra por los orificios, bien de la vagina o bien del pene, y te echa como unos anzuelos dentro. ¡Buah! Y se queda ahí. La única manera es de quitarlos es por cirugía. Pues no me lo quiero ni imaginar. Entonces la gente allí se baña, pero con una especie de porcelana hecha, unos triángulos de porcelana hechos para que no entren esos tipos de gusanos dentro, ¿no? Ya. Y luego tienes sanguijuelas y tiene... Los nativos Urco interactuabais un montón a cada sitio que ibais, ¿no? Sí, a veces es muy difícil, porque nosotros aprendimos de la manera de preguntar que tienes, por ejemplo, en el Amazonas, ¿no? Que, mira, el Amazonas es un sitio en el que, venga, el que se las da de guay que vaya. Así te digo, porque el Amazonas es muy difícil, es muy peligroso. Ahí te quiere comer todo. Claro. Y hay muchísimo pirata, porque viven de eso y hay piratas, pero estamos hablando que piratas no que con el parche en el ojo, gente que va en un barco, que van allí todo Dios va armado, etcétera, y te atracan así directamente. Y todo que quiere morderte y todo es peligroso. El Amazonas es un sitio muy peligroso. Tienes encallas cada 2 por 3 porque los fondos de arenas y de barro se van moviendo. Entonces aprendimos la forma de preguntar, ¿no? Porque nosotros no teníamos una carta de navegación, llevábamos un libro y con una lupa. Mi padre iba mirando, mira, por aquí hay un río, vamos por allí. Y en algunos sitios igual teníamos carta de navegación, pero es que no valían para nada, porque los fondos se habían movido siempre, se van moviendo cada 2 por 3. Entonces, para ir se me ocurre, no me acuerdo los nombres, pero para ir para Manaus, ir para allá. Sí, tú para allá. Resulta que no, era para el otro lado, porque tienes un laberinto ahí de ríos que es impresionante. Entonces, la pregunta es, para ir a Manaus, ¿para dónde quieres? ¿A dónde tienes que ir? ¿Para dónde? Para ir a Manaus. Entonces, ya se lo tienen que pesar y dicen para allí. Vale, entonces ya sabes que es para allí. Entonces, no te quieren dar la contraria. Entonces, es muy difícil. O sea, te tienes que hacerte un poco al local, al sitio. Volviendo al asunto del barco, del jotaque, porque digamos que el viaje lo podemos dividir en 2 partes, ¿no? Una con el jotaque y otra con el barco que hicisteis posteriormente, ¿no? No solo en temporales, también en calma chicha, los cambios de tiempo, como apuntábamos antes, los cambios de tiempo meteorológicos pues son prácticamente constantes en la mar, ¿no? ¿Qué tipo de equipación, qué equipamiento llevabais en el barco para poder barruntar el tiempo que tendríais mañana mismo? Sí, el tiempo, la meteo ayuda mucho. Es cierto que, mira, la segunda parte, un tramo de la segunda parte, tuvimos un ordenador y con una radio podíamos coger los partes meteorológicos y pasarlos a papel. Que eso es una maravilla porque te ayuda mucho. Hoy en día
pero es solo ese tramo. Luego se nos fastidió, parte del Pacífico hicimos, que eso nos ayudó bastante. Luego se nos estropeó el ordenador y ya no tuvimos ya partes meteorológicos. Pero es cierto que esas cosas ayudan mucho, sobre todo el parte meteorológico, eso es una pasada. Ahora, cerca del Ecuador no te ayuda mucho, porque tú puedes tener un buen viento de importantes y de repente donde tú calculas una semana de navegación, se te forma ahí una depresión que ni viene marcado en las cartas de meteo, que tienes igual 40 y hasta 60 nudos de morro, se te ha cambiado completamente, porque nos ha pasado, por eso te digo, y que no puedes ir contra el mar, porque llega un momento en el que ya no puedes ir donde tú quieres, donde te deja la mar o el viento. Claro. Y luego ya no es donde te deja, sino ya es en plan supervivencia. Hay que mantener el barco a flote como sea, porque el que ha navegado así un poco, ostras, coges unas castañas guapas, guapas, de las que si tienes las velas en empopada, aunque vayas con rizos, te las explota, o sea, unos vientos muy fuertes. Y sobre todo, sí, hoy en día andábamos bastante a pelo. O sea, luego ya en la segunda parte andábamos con un GPS, y luego, pero al principio era sextante, cartas de navegación y sextante, los libros más caducados, ¿sabes? Porque tú coges una recta, la latitud es muy fácil de coger, pero la longitud no, la longitud es la difícil. Entonces tienes un montón de números que hacer con unos libros que es complicado. Hoy en día, vale, será mucho más fácil, y encima hay calculadoras. Sí, para posicionaros, ¿usabais ese sextante? Claro, sí, al principio sí, pero el problema es cuando no hay sol. Por ejemplo, te puedes pasar aquí en el Cantábrico una semana sin sol, que nos pasó que íbamos de Gibraltar a Canarias y no sabíamos dónde estábamos porque no se podía coger una recta. Haces todo a ojímetro, a estima. A ojímetro llevamos 5 nudos, pero no sabes tampoco cuánto hay de corriente. Vamos, que nos pasábamos las Canarias, entre Canarias y África, nos estábamos pasando en medio. Y luego, pues con una radio que tenía mi padre, de estas de 100 pesetas de antes, tenía una antena dentro, que era un grafito enrollado con un cable de cobre. Sí. Tú girabas y la línea donde estaba la emisora no se oía, tenías que girar la radio para poner perpendicular a la emisora. Entonces mi padre se dio cuenta que, ostras, nos estamos pasando ya, porque se me apaga la radio, se oía ya Radio Canarias, pero se me está apagando cuando lo tenemos a estribor. La emisora está a estribor, eso no hay ni duda. Nos estamos pasando de largo, vamos a poner 90 grados y nada, que sea, al día siguiente estaba la isla ahí. Hasta aquí la primera parte de la conversación que mantuvimos con Urco González. No es fácil resumir 17 años de aventura en 30 minutos, así que hemos dejado más cosas para el siguiente capítulo. No os lo perdáis. Seguimos. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Además de la entrevista a Urco González, a lo largo de los días en los que se celebró a Babor, nos fuimos encontrando con los hombres y mujeres que en esta edición dieron forma y fondo a los contenidos de la feria. Xavier Alberdi, director científico del Museo Marítimo Vasco, expuso en una interesante conferencia los conflictos que a lo largo de la historia ha tenido el mar como escenario, desde las primeras civilizaciones hasta la actualidad. Tras su ponencia, le abordamos para interesarnos por el papel que ha jugado el País Vasco en la evolución de los acontecimientos navales tan importantes cuando la corona española dominaba las rutas comerciales marítimas, teniendo al mar como lugar de grandes gestas, de éxitos y fracasos, de las más sonadas exploraciones y descubrimientos. Sí, el mar es de hecho el principal elemento constructor de lo que es la humanidad. Yo me atrevería a decir eso. Muchas veces los historiadores pecamos, ¿no?, de ser muy terrícolas, de mirar mucho a tierra y de hacer nuestras investigaciones en tierra. La tierra es mucho más tangible, es mucho más estable, es mucho más asequible o más abordable, si quieres, ¿no? El mar es más etéreo, más difícil de abordar. Y yo creo que hemos pecado mucho de esa visión terrícola de nuestro pasado y de nuestro origen, de nuestro ser, ¿no? Pero efectivamente, si analizas un poquito el pasado, te das cuenta que ese pasado, en parte importante, se ha construido
por y para el mar, gracias a esas rutas, a esas relaciones, toda la cuestión de los dominios de las rutas, de los dominios de los recursos marítimos, ha sido fundamental en la historia de la humanidad. Las grandes civilizaciones se construyeron gracias a que tenían ese acceso al mar y tenían ese control de las rutas de mayor o menor extensión, pero disponían de ese control y gracias a eso se desarrollaron esas grandes civilizaciones, y de alguna manera todos los eventos que has comentado, ¿no?, de batallas, de sucesos, de héroes, de villanos, bueno, pues se enmarcan dentro de esa gran epopeya humana marítima. Mare Clausum como título de la ponencia, que hace referencia al mar cerrado, no al mar clausurado. ¿De dónde viene esta referencia? Sí, es una referencia filosófica de una tendencia filosófica que hubo en el siglo XVII, contrapuesta al mar liberum, al mare liberum, al mar abierto, es decir, mare clausum, mar cerrado, mare liberum, mar abierto. Son dos visiones de cómo tiene que ser el mar, de cómo tienen que ser las rutas, de cómo tienen que ser los recursos. ¿Tienen que estar abiertos para todos o están delimitados para uso o disfrute de unos cuantos y por tanto cerrado para el resto de la humanidad? Bueno, son unas cuestiones, unas discusiones que nos parecen de radiante actualidad, y son de radiante actualidad, ¿no? Estamos discutiendo hoy en día todavía sobre estas cuestiones y se pelea a nivel internacional sobre estas cuestiones diplomáticamente, la mayoría de las veces, gracias a Dios, pero bueno, todavía también resuenan tambores de guerra aquí y allá. Pero son cuestiones que han hecho correr no solamente ríos de tinta, sino ríos de sangre, porque bueno, pues la parte importante de la historia, como decíamos antes, ha versado sobre esa cuestión, ¿no?, de quién controla esas rutas. Pues el que puede, el que tiene la tecnología, el que tiene la capacidad económica, el que tiene la capacidad humana, ¿no?, de hacerse con esas rutas, con esos recursos, es el que impone de alguna manera su criterio sobre los demás. De todos he sabido que una de las grandes potencias navales que ha habido en la historia pues ha sido la corona castellana, ha sido España, ¿no? Y también son de sobra conocidos los nombres de grandes personajes que el País Vasco dio a esas gestas, ¿no?, que protagonizó la corona española. Pero al margen de esos, digamos, exploradores y grandes navegantes, ¿qué otro papel jugó el País Vasco en la historia marítima de la corona? El papel principal del País Vasco tiene que ver con la construcción naval. Ese fue el factor desencadenante de alguna manera de la intervención del País Vasco al servicio de esa monarquía. Construye, ¿no?, las embarcaciones oceánicas que precisa la monarquía en pleno momento de expansión oceánica, en pleno momento incluso de disputa, ¿no?, de rivalidad con otra potencia absolutamente vecina como es Portugal, pero que se están disputando, ¿no?, de las rutas, se están disputando los territorios que están descubriendo allende los océanos y claro, en esa tesitura el recurso tecnológico naval es capital, ¿no? Ese va a ser el factor desencadenante. Y a partir de ahí, los barcos sirven para hacer la guerra, pero sobre todo sirven para comerciar, ¿no? Porque al final las potencias dependen de sus ingresos, dependen de los recursos que son capaces de extraer. Y eso significa comercio, eso significa relaciones económicas. Y para eso la principal autopista, el principal medio de comunicación eran esos barcos, ¿no? Esas rutas y esos barcos. Y bueno, pues ahí va a ser el papel fundamental del País Vasco. Construir esos barcos y comerciar con esos barcos. Ese va a ser el gran papel. Esos héroes que has comentado, que efectivamente, hemos comentado aquí antes hemos mentado a Antonio de Oquendo, ¿no?, entre otros tantos, ¿no?, que se podían mencionar, son héroes que han crecido en ese ambiente. Son héroes que de alguna manera han mamado en casa ese ambiente, que han conocido a sus abuelos o han conocido a sus padres, absolutamente volcados al mar, comerciando, construyendo barcos, y para ellos va a ser lo lógico introducirse en ese mundo marítimo y hacer carrera. Y una de las grandes maneras de hacer carrera efectivamente era servir a la corona, ¿no?, servir a la monarquía, porque era una fuente sobre todo de obtención de honores. De hecho, en tu conferencia diste un dato muy clarificador, ¿no? El País Vasco también como potencia marítima con capital en Cádiz.
Efectivamente es así. Parece mentira, ¿no? Pero Cádiz va a ser el gran puerto, sobre todo a lo largo de la Baja Edad Media y hasta el siglo XVI incluido, va a ser el gran puerto vasco. El gran centro de operaciones de esos comerciantes, de esos propietarios de barcos que están comerciando entre el viejo mundo y el nuevo mundo, ¿no? En ese nuevo mundo recién descubierto, ¿no? Su gran base de operaciones va a estar en Cádiz. De hecho, allí se instituyó un organismo que se llamaba el Colegio de Pilotos Vizcaínos, que era una congregación que reunía a los pilotos, que era al mismo tiempo escuela de pilotaje, que era al mismo tiempo un colegio de oficio, es decir, que defendía los intereses de esos colegiados, y que llega a ostentar el monopolio, ese colegio, del tráfico a ambos lados del estrecho de Gibraltar. Es decir, todos los barcos que tienen que atravesar el estrecho de Gibraltar en una u otra dirección tenían que contratar un piloto examinado y miembro del Colegio de Pilotos Vizcaínos. Fíjate el papel que van a tener los vascos allí en Cádiz. Y que va mucho más allá de lo que muchos sabíamos o muchos conocíamos, ¿no? Que era la tradición pesquera del País Vasco, ¿no? Aquellos grandes viajes a Terranova, la caza de la ballena, pero claro, mucho más allá que de eso está todo lo que comentas. Sí, y además esa vertiente, ¿no? del pasado marítimo vasco, el tema pesquero, está absolutamente vinculado, además, a todo ese otro mundo que estamos comentando. No son dos mundos paralelos, no es que hay unos armadores que se dedican al tema pesquero y otros que se dedican al tema comercial a través de Andalucía. No. Son los mismos los que diversifican inversiones, son los mismos que primero dedican esas embarcaciones a las pesquerías en Terranova para luego venderlas en Sevilla. Es decir, son dos mundos, el mundo sevillano, gaditano, andaluz, americano, vamos a decir, y el mundo de Terranova, el mundo de las ballenas, el mundo del bacalao, están absolutamente vinculados. De hecho, el origen del capital para invertir en esas pesquerías, la construcción de grandes barcos, la contratación de marineros, en comprar todas las vituallas que se necesitan, pues parte importante procede de ese tráfico comercial que se está haciendo desde Andalucía. Dedicados a la recuperación y estudio del patrimonio marítimo vasco, Arqueolur lleva desde 2008 investigando pecios y naufragios, desde los más antiguos a aquellos que se han convertido en testimonio de tragedias humanas más recientes. Con su presidenta Ana Benito, arqueóloga, buceadora y antropóloga, además de historiadora en la Sociedad Aranzadi para la puesta en valor del patrimonio científico, histórico y cultural, hablamos, entre otras cosas, de lo ajenos que parecen resultarnos los restos de los naufragios que reposan en el fondo del mar en comparación con las huellas que ha dejado la historia en tierra firme. Quillas, cuadernas, algún ancla e infinidad de objetos que parecen no existir. Es más fácil valorar y reconocer un yacimiento o un elemento, puede ser también una casa-torre en tierra, y sin embargo en el mar es muy difícil conocerlo, sí. La larga tradición marinera que atesora el País Vasco es de todos conocida, ¿no? Pero precisamente por eso hay que pagar por ello un precio. Y el precio que hay que pagar muchas veces es el de vidas humanas y el de barcos hundidos. En este sentido, ¿cuál es la historia del País Vasco? Bueno, a nivel de navegación todos lo conocemos, y ayer lo hablaba el Xavier Alberdi. Realmente ha sido riquísima, y precisamente por eso, por toda esa tradición de embarcaciones, por eso tenemos tantos restos en el agua, debajo del mar. Pero el problema es que aquí el mar no nos deja de alguna manera que todo eso permanezca. Entonces el oleaje, lo conocemos, todos los que somos del Cantábrico, pues azota de tal manera, sobre todo si es cerca de costa, que destroza los restos, salvo que sean pues de un mercante de hierro, vamos a decir. Pero lo que son los pesqueros de madera o los pesqueros de antiguamente, de los de vela, pues esos, claro, prácticamente han desaparecido. Nos pueden quedar restos, pues por ejemplo anclas, nos puede quedar alguna pieza metálica, algunas quillas sí que aparecen, pero claro, es mucho más difícil. Como arqueóloga subacuática que eres y buena conocedora de los vestigios subacuáticos que quedan en la costa del País Vasco, ¿cuál es la referencia más antigua que se tiene? Bueno, aquí en el País Vasco
De navegación, bueno, sí, el Cabo de Iguer, lo he comentado en la charla, debajo del castillo de San Telmo, ahí se localizaron piezas romanas, desde el principio, fue el primer yacimiento además que se descubrió romano y encima con material, ¿no? Y además, yo en esa época todavía era el año 61, pues todavía no estaba ahí. Pero, sin embargo, ya los que estudiaron esos temas dijeron que había una embarcación romana con restos de mineral que venía de las peñas de Haya. Es decir, ahí podría estar el primer vestigio de navegación de nuestra zona. Después ya tenemos restos pues en el siglo XV, en el XVI. Bueno, la nave de Iturrichiqui, que se ha encontrado solo la carga, es de principios del siglo XVI. Es una nave mercante de la que tenemos los restos que llevaba esa embarcación. Sin embargo, no hemos encontrado nada, lógicamente casi, del maderamen. Y esa venía del norte de Europa, iba bordeando, costeando quizás por temporal, iba hacia África. Y allí intercambiaban unas piezas que llevan, que es toda una historia, claro, las manillas las intercambiaban por esclavos. Bueno, es el comercio esclavista del siglo XVI, es otro mundo. Pero quizás son esas dos referencias muy importantes, sí. Claro. ¿Y cuál es el futuro de la arqueología subacuática, circunscribiéndonos al País Vasco? Del pasado del que vienes, donde los medios con los que contabais eran bastante rudimentarios, a la actualidad, ¿cómo pinta el futuro en materia de arqueología subacuática? Bueno, claro, son tiempos diferentes. Aquello éramos los pioneros, era el principio, con muy pocos medios, pero lo suplíamos con muchísimo entusiasmo y mucha ilusión, gente muy joven, con 20, 30 años, que nos comíamos el mundo si no lo hubiéramos hecho, pero casi sin medios y casi sin unas subvenciones mínimas. Ahora hay más medios, hay empresas incluso que ya se dedican a esto profesionalmente y hacen su trabajo. Pero creo que es otro camino y de todas formas también digo y animo y aliento a las personas, a los jóvenes y a las jóvenes que sigan trabajando porque en el mar hay mucho material aún, muy difícil, no es fácil trabajarlo incluso ahora con muchos más medios y mucha más tecnología, hay que hacer un gran esfuerzo, un gran desembolso también económico. Pero ahí hay material para seguir trabajando. Se pueden encontrar restos de embarcaciones de galeones, desde luego, después se pueden encontrar de balleneros, de esas guerras que hemos dicho del siglo XX que pasaron por aquí. Hubo cantidad, había bombas, como se dice, no solo las bombas, ¿cómo se llaman? Las minas, estaba minado el Cantábrico, pues han perecido allí y allí hay algunos que ya sabemos, pero todavía hay muchos más, de barcos de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda, alemanes, ingleses, que están ahí abajo, interesantísimo. Y si nos vamos más atrás también, pero esos son más, vamos a decir, más fáciles. También fueron muy interesantes los minutos que nos dedicó Juan Antonio Villafranca, secretario de la Asociación Amigos de los Faros de Euskadi, que tan amigos son de los faros que no solo conocen como la palma de su mano los que hay en el País Vasco, también se han recorrido los de Galicia, Bretaña, Andalucía, Asturias y alguna isla como Menorca. Hablamos de todo un poco, entre otras cuestiones, de cuántos faros hay en la costa vasca. En el País Vasco ahora mismo como faros son 9 y luego tenemos 2 balizas que son Senokursulúa y el faro de la isla Santa Clara, pero no son faros, aunque viene como faro, no son faros. Para que un faro se tenga la denominación de faro tiene que tener más de 10 millas de alcance, todo lo que no llega a las 10 millas ya no son faros. Y de los faros que tenéis aquí en el País Vasco, ¿cuál es, digamos, el más representativo? ¿Se puede hablar en estos términos? Representativo, si quieres, el más potente que tenemos es el faro de Cabo Machichaco, que es el más potente. Antaño también estuvo allí la escuela de torreros y es el más potente. Es un faro de recalada y luego los otros faros, vamos a decir, son faros de puerto, son los que te anuncian puerto. Pero el primer faro que se ve desde la mar cuando tú entras en el Cantábrico, en la zona del País Vasco, es el faro de Machichaco, que es el más potente. Detrás de cada faro hay muchas historias de torreros que allí vivieron, algunos de ellos pasando algunas que otras penurias y con vidas muy duras, ¿no? En este sentido, ¿qué historias recuerdas de torreros, de fareros de aquí del País Vasco?
Bueno, todos los faros tienen sus historias y han tenido sus acaecimientos. Lo que sí te puedo decir es que en el faro de Machichaco, como está la reserva de Urdaibai cerca, en las tempestades grandes las aves migratorias se han pegado contra el faro y hay verdaderos exterminios de pájaros, porque claro, en una tormenta van en una luz y van a la luz, y el faro de Machichaco es potente y van todos al faro de Machichaco. Por ejemplo, cuando se inauguró el faro de Iguer, dice que apareció una ballena y se quedó varada, y los del pueblo intentaron cazarla y sin suerte, porque se marchó. La entrada, por ejemplo, al puerto de pasajes es un verdadero intríngulis de bajos. Entonces hay cantidad de pecios porque se han hundido barcos a la entrada y con los temporales insistían en entrar y era imposible. Una ola de 8 metros te lleva por delante. Hombre, a los barcos de ahora igual no, que tienen más potencia, pero los de antes se los llevaba contra la escollera. Historias de faros y torreros en el País Vasco, pero también hay otras muchas historias que conocéis los amigos de faros de Euskadi, porque como decíamos antes, habéis recorrido otras costas, ¿no? La Bretaña, Galicia, Andalucía. Sí, empezamos en la Bretaña, porque mira, yo siempre he tenido perros y el único sitio donde nos dejaban llevar los perros era Francia. Entonces fuimos a Bretaña, porque es un paisaje que nos gustó, o nos gustaba, aunque nos sigue gustando igual, pero bueno, visitamos un faro y yo he sido pescador de joven y dijimos, concho, pues el año que viene vamos a ver qué faros hay. Y claro, con nuestros primeros viajes no había GPS, ni tontons, ni tantán, ni nada, y llevábamos un mapa que si tienes oportunidad o vienes te lo voy a enseñar, porque por detrás ya está cosido con celo, de tantas dobleces que le hemos hecho, y con ese GPS nos íbamos a la Bretaña, pero a la Bretaña, a lugares recónditos y escondidos que muchas veces ni sabíamos dónde estábamos, o sea, perdidos. Y empezamos en Bretaña, recorrimos todos los faros bretones, bueno, la mayoría, en Normandía también hemos estado, y luego ya bajando al Cantábrico, pues los Pirineos Atlánticos franceses, Guipúzcoa, Vizcaya, Cantabria, Asturias, Galicia, casi toda, nos falta la Villa García de Orosa y la Autoridad Portuaria de Vigo, en Portugal, de Nazaret a la frontera de Tui, en Almería, y lo último que hemos visitado ha sido la isla de Menorca, que nos ha encantado. Preciosa, y qué faros más bonitos, y qué luz. Y si alguno va a Menorca, le recomiendo que pierda una tarde y se vaya a ver una puesta de sol al faro de Caballería, que se va a quedar alucinado. Y si hay nubes, más todavía. ¿Por qué los faros y no los puentes colgantes, por ejemplo? Porque cada uno tiene su pedrada. Aquí nuestra pedrada pues es muy limitada, porque solamente hay 2 asociaciones iguales en España, los faros de Andalucía y los amigos de los faros de Euskadi. Pues esto es una pedrada. Bueno, lo nuestro es una cantera, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en realidad el faro tiene un encanto especial, ¿no? Eso es indudable. Pero sí es verdad que la mayoría de las personas que se acercan a los faros son ajenas a todas las historias que los envuelven. Sí, bueno, ¿quién no ha ido por la carretera ha visto faro, carretera al faro? Y dice, coño, vamos a subir al faro. El faro siempre ha sido un aliciente para los escritores y los cineastas, porque han hecho pues cantidad de libros, se han hecho películas y es el lugar. Tú te imaginas un faro con buen tiempo, sí, con un sol radiante, sí, y una noche con vientos de 40, 50 nudos, con olas de 9 metros y pegándote allí, y ya no te digo los faros que están en la mar, como la famosa faro de la Yumen, que el pobre hombre se quería que le venían a rescatar, resulta que era un señor fotógrafo que estaba dando una vuelta por ahí, casi se come la ola del farero. O sea, son preciosos y desde luego es porque en las zonas donde han estado han sido zonas inhóspitas que no eran accesibles, y las familias que han vivido en los faros en el siglo XIX las han pasado muy canutas. Ahí están Islas Columbretes, ¿no?, para dar fe de esto. Uy, sí, las Columbretes. Esas están al cargo de la Autoridad Portuaria de Almería. Y en las Columbretes no hemos podido llegar. Nos habría gustado haber estado en Columbretes. Lo que sí queremos es, a ver si podemos este año, es visitar
Columbretes no, las Columbretes son de Castellón. Yo te decía la que está pegada a África, Alborán, la isla de Alborán, porque muchas veces tengo tantos faros en la cabeza que ya ni sé dónde están. Los encantos de los faros españoles están fuera de toda duda por lo que llevamos comentado, ¿no? Pero sí es verdad que la Bretaña francesa, Normandía, tienen un encanto especial. Bretaña, básicamente. Sí. ¿A qué se debe? No, porque le da el canal. El canal de la Mancha ya, las marejadas y todo esto llegan bastante disueltas, vamos a decir. No disueltas, pero bueno. Pero en lo que es el Finisterre bretón, es muy parecido al Finisterre nuestro, el de Galicia, y allí las olas pegan. Yo he estado en la isla de Ouessant y para volver con la gabarra esa que suele llevarnos, madre mía, hombre, te tienes que hacer a todo, y si te gusta, pues dices sarna con gusto no pica. A Son de Mar, la náutica en un podcast. La Feria Babor nos hizo vivir intensamente cada momento, disfrutar de cada una de las conferencias. Una de ellas fue la dedicada a la salud y las terapias azules, el mar como elixir para lograr un mayor bienestar físico y emocional. En ella participaron Iñaki Navascués, conocido surfer de Hondarribia, Ana O'Donnell, bióloga y navegante, e Ingrid Banús, psicóloga y tripulante en el White Shadow, el barco al que seguimos la estela en este podcast durante su vuelta al mundo para conmemorar la primera edición de la Whitbread y que también tuvo su espacio en Babor. Con Ingrid quisimos saber cómo dominar todas esas situaciones tan diferentes que se dan en la mar. El espacio donde se suceden escenarios meteorológicos diversos de mar y viento que pueden desembocar en estados emocionales de muy diferente intensidad. ¿Cómo dominar las situaciones? No sabría responder a esa pregunta directamente, pero lo que está claro es que estar en contacto con la mar y estar en un barco es algo que es terapéutico, te aísla de lo que queda en tierra, las cosas de tierra quedan en tierra, y entonces ahí es donde sale la esencia de cada uno. Entonces, desde ahí es donde puedes gestionar las situaciones que te vayas encontrando. El hambre, el frío, la humedad, el sueño. En tu experiencia como psicóloga y tus vivencias a lo largo de una vuelta al mundo, porque yo no sé si esta era tu primera experiencia como vuelta al mundo. Sí, correcto. Yo nunca había salido del Mediterráneo. O sea, había navegado mucho, pero en el laguito Mediterráneo. Como tú, muchos de los tripulantes, por no decir la mayoría de los tripulantes en el White Shadow. ¿Qué situaciones se dieron más estresantes cuando os encontrasteis en un peor ambiente, digamos, que hubo que gestionar y poder, digamos, poner las cosas en su sitio? Al final las más estresantes, parece mentira, pero acababan siendo, aparte de las encalmadas, que eso siempre es peor una encalmada que cuando hay tormenta o mucha castaña, porque cuando estás en un momento crítico tienes que responder y no te da tiempo tampoco a dar mucho espacio a la mente. Hay que pensar, pero hay que actuar. En cambio, cuando vienen las encalmadas es cuando la cabeza trabaja y hace más malas jugadas. Y luego situaciones cotidianas que el cansancio, el no dormir, el mucho calor o el mucho frío hacen que cosas muy pequeñas se magnifiquen un montón. ¿Qué papel juega la cocina, la comida? Digamos que un barco con tripulación latina lo tiene un poco más fácil, ¿no? Pero ¿qué papel juega eso, la cocina a bordo? Es primordial. Quien gestiona la cocina gestiona el estado emocional de la tripulación. Al principio yo llevaba la comida y al final cambiaron los roles, y cuando lo cogió Pedro yo le dije que sepas que tienes que ir gestionando los caprichos que tengamos en función del ánimo como esté, y entonces es que lo dominas tú, lo gestionas tú, porque es súper importante. Una cosa que no estás acostumbrado a tener ese sabor, aunque sea algo muy cotidiano para nosotros en tierra, cuando estás ahí en medio cambia todo el ánimo, es una sorpresa, es una alegría. Entonces es básico saber cuándo hay que sacar qué cosas y tener una alimentación mínimamente estable. Y ya para terminar, porque no te voy a robar más tiempo, también la disciplina a bordo es importante. Suele decirse que un barco no es una democracia. Los roles tienen que estar bien delimitados ya desde un principio. Sí, tienen que estar totalmente delimitados y la disciplina es muy importante, pero la rigidez es muy mala en el barco.
O sea, eso es algo que yo ya sabía, pero después de la vuelta al mundo lo tengo mucho más claro. Entonces, tiene que estar todo muy bien delimitado. Es importante, si se puede, porque no siempre se puede, nosotros éramos una asociación, pues ir delimitándolo entre todos y que todo el mundo pueda aportar, pero todos tienen que saber muy claro cuál es nuestro rol y dentro de esa responsabilidad y ese rol que haya la mínima rigidez posible, porque todos somos personas, todos tenemos malos días, todos nos equivocamos y si ahí hay personas que son muy rígidas, ahí es donde hay mucho más problema a bordo. Anna O'Donnell, bióloga molecular e instructora de vela en Glenans, trabaja en el proyecto Yolokia, dirigido a demostrar que la diversidad es una fortaleza cuando se ponen en común objetivos y metas a través del trabajo a bordo de un barco. Como bióloga es consciente de la fuerza que adquiere la naturaleza en nuestro estado de ánimo, siendo la mar un ámbito especialmente intenso. ¿Pero qué tipo de navegación es la que practican? Soy instructora de vela de la Federación Francesa de Vela y navego un poco de todo, o sea, muy poco en solitario, sobre todo con tripulación. Bueno, como instructora de vela siempre con personas nuevas que vienen a bordo. Y luego navegué 4 años con una asociación que se llama Team Yolokia, que tenía un Volvo 60 para demostrar que las diversidades son una fortaleza. ¿Y qué terapias ofrece la mar desde el punto de vista de la biología? Es una muy buena pregunta. Desde el punto de vista de la biología creo que sería muy difícil de contestar. O sea, seguramente hay factores fisiológicos que pueden explicar el por qué nos ayuda. Pero más, antes de ir a la biología, creo que simplemente nos podemos ya solo parar al factor humano. O sea, hay muchísimas cosas que pasan en el mar. Y de hecho, durante estos 15 años de navegación, he ido observando un poco con este aspecto crítico-analítico del científico, por qué las personas cambiaban, qué pasaba en mí primero, y luego si pasaban las mismas cosas a los otros. Y creo que podemos crear en un barco como un microcosmo que es muy complicado de crear en tierra, pero que nos permite hacer experiencias como en un laboratorio social en un barco y pueden pasar cosas nuevas que en tierra es muy difícil que pasen. ¿Por qué nos sorprenden tanto? ¿Por qué nos llaman tanto la atención? ¿Y por qué nos gusta tanto cuando navegamos ver delfines o ballenas? Bueno, porque ahí creo yo es la parte niña que vuelve a salir y que es difícil que salga en tierra. Primero porque hay muy pocos animales y muy poco contacto con la naturaleza y también porque en tierra somos personas muy serias en general, mientras en el barco nos dejamos abrir a experiencias nuevas y claro, el aparecer de un animal libre, un animal que aparece que uno no se espera, es un ¡wow! Y nos permite abrir todos estos canales de niñez, ¿no? Digamos que eso forma parte de las terapias saludables, ¿no?, que ofrece el mar. Totalmente. Ingrid y yo estamos convencidas que esto es una parte importante de lo que hace bien en el mar. ¿Y qué tiene de misterioso el mar, ¿no? Porque mientras navegamos estamos viendo agua, cielo, que no siempre nos gusta cómo está, pero claro, somos conscientes también de que debajo hay muchas cosas que no vemos. Muchísimas cosas que no podemos ver a simple vista y la mayoría de los organismos que están en el agua son plancton, que la mayoría del plancton es microscópico y no se puede ver a simple vista, necesitas un microscopio, pero constituyen el 90% de la biomasa del mar y son seres muy pequeños, muy bonitos, geométricos y fundamentales para la vida en el agua y en tierra. A babor ha sido todo sorpresas, como la que nos llevamos cuando tuvimos la oportunidad de hablar con Paula Gonzalvo, allende los mares. Después de afrontar este año el reto Pelayo Vida, acabada de llegar de la Antártida, tras su 5º viaje al continente austral, quisimos saber cómo le fueron las cosas viajando a un lugar al que se arriba tras cruzar el mar de Oces. Toda una aventura, incluso para una navegante como ella, con más de 55.000 millas náuticas en su haber. Ha sido fantástica. Esta última vez ha sido una meteo bastante completa. Hemos tenido de todo, desde tormenta, niebla durante 2 días consecutivos, hasta sol. Y luego la fauna nos ha regalado muchísimas sorpresas. Al final de temporada siempre hay muchísima más vida. Y pues las ballenas nos han saludado casi todos los días, incluso cuando hacíamos descenso con el dinghy. Nos pasaban bajo el dinghy, o sea que una sorpresa, muy bien. Bajar a la Antártida siempre es una aventura en todos los sentidos, ¿no? De convivencia a bordo, por un lado, porque a veces el frío no es fácil de llevar en muchas ocasiones, y sobre todo porque cruzar el mar de Oces, depende de cómo lo encontréis, puede poner las cosas muy complicadas. Este año, en comparación con ediciones anteriores, ¿cómo ha ido ese paso?
Pues mira, yo este año he tenido la oportunidad de ir 2 veces, a principio y a final de temporada. A principio fue la meteo muy bondadosa, tuvimos tanto para ir como para volver una meteo muy agradable, a pesar de que hubo mareos, pues realmente fue muy buena. Y esta vez, la última vez, sí que nos ha dado un poquito más de guerra. Hemos tenido mares muy movidos, ola, mucho viento, pero el barco se ha portado muy bien y la convivencia lo hemos sabido llevar. O sea que a pesar de eso nos hemos entretenido. También has pilotado el proyecto Reto Pelayo. Me parece que estás, de hecho, en la feria, estás para comentar cómo fue esta edición. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo te has encontrado en un reto de estas características? Para mí ha sido muy novedoso, porque yo siempre había embarcado en la Antártida con personas que navegaban y esta vez ha sido un proyecto con 5 mujeres que han superado un cáncer y para ella era el reto tras el gran reto de su vida, ¿no? Y la verdad que ha sido fantástico acompañar a estas 5 expedicionarias a la Antártida en el 10º aniversario del Reto Pelayo Vida, que además de ser la directora de proyecto, por primera vez fui capitana a bordo de la goleta del Doblón. O sea que para mí ha sido un regalo y un crecimiento personal y también como navegante. Reto Pelayo Vida, que personalmente he seguido en otras convocatorias, en otras ediciones. En una de ellas participó precisamente Ángela Pumariega, paisana mía, y bueno, este año te ha tocado estar a ti, ¿no?, al frente de ese proyecto. Imagino que la convivencia a bordo con mujeres que han pasado por una situación tan difícil, al menos yo lo que he podido comprobar en ediciones anteriores, pues es gratificante, ¿no?, el poder coordinar un equipo de esas características. Sí, ha sido muy buena la convivencia. No solo éramos 5 más había un equipo muy grande a bordo y la convivencia con todos ha sido excelente y luego la actitud de ellas ha sido espectacular. Ellas venían a darlo todo, lo han dado todo, ellas eran las que tenían las condiciones más difíciles, tenían que hacer guardias, tenían que contribuir con todo para que todo funcionara y la verdad que ha sido fantástico. Yo no sabía muy bien cómo iba a ir, porque yo decía, ostras, igual vienen y están cansadas o no quieren tampoco, pero vamos, ha sido fantástica su actitud y cómo se enfrentaban a todos los problemas y cómo íbamos solucionándolos. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Iniciábamos nuestro recorrido por Ababor conociendo de la mano del director científico del Museo Marítimo del País Vasco, Xavier Alberdi, el vínculo que los navegantes vascos tuvieron con las primeras exploraciones, las que nos llevarían al Nuevo Mundo en carabelas y naos. Era el comienzo de una carrera oceánica que impulsaría el desarrollo de la navegación comercial a bordo de embarcaciones cada vez más sofisticadas hasta llegar al momento presente en el que se puede volar sobre las olas. El conocimiento de nuevos materiales y técnicas no parece tener fin. Que se lo digan a los estudiantes de Ingeniería de la Universidad del País Vasco, que también estuvieron presentes en la feria presentando el prototipo del catamarán eléctrico sobre el que están trabajando y que presentarán en la 12ª edición de la Energy Boat Challenge, que se celebrará en Mónaco los primeros días del mes de julio. Alfonso Isasi es uno de ellos. Con él quisimos saber cuál es el objetivo del proyecto en el que están embarcados. Bueno, yo soy estudiante de la Escuela de Ingeniería de Bilbao, básicamente soy electrónico en mi caso, pero en este proyecto participamos ingenieros de todo tipo que pertenecen a la escuela, tanto de náutica, que son realmente importantes en este ámbito, como electrónicos para el tema del sistema de electrónicos y de potencia, etcétera. Y bueno, pues nuestro objetivo principalmente es desarrollar una embarcación, es un catamarán de propulsión eléctrica, mediante un fueraborda eléctrico, para competir en Mónaco, en una competición, un evento que se celebra en Mónaco la primera semana de julio de cada año, lleva ya la 12ª competición este año, y bueno, ese es nuestro objetivo, es desarrollar ese catamarán, en distintos ámbitos, ¿no?, combinando distintos ámbitos que nos enseña la ingeniería y ponerlos a prueba pues en esta competición que es de índole internacional y realmente es muy interesante. No estaba solo. En el stand de la universidad, su compañero Pablo Rodríguez nos habló de las características del catamarán, del Innoboat Vizcaya. Bueno, correcto. Nuestro catamarán funciona con energía eléctrica, ¿no? Con una batería, de hecho, con una batería que nos ha dejado este año de propulsión y con un motor también de propulsión de 6 kilovatios y una batería de 8.400 vatios hora, que nos da una autonomía
a potencia máxima de 1 hora y media, una cosa así. Luego en la prueba de resistencia, que tenemos una prueba de resistencia, pues tendremos que bajar esa potencia, ¿no?, a un 25%, imagínate, pues para poder alcanzar esas 5 horas, esas 4 horas, ¿no?, y poder competir. Un proyecto de estas características requiere financiación y para llegar a Mónaco es imprescindible encontrar los recursos económicos necesarios. Nayara Obiang es la encargada de obtenerlos. Así lo hace. De momento la financiación que hemos obtenido la hemos utilizado para amueblar el taller, comprar todo el tema de materiales y herramientas, ya que este es un proyecto sin precedentes y es el primer año que ha tenido lugar, el primer año que se ha dado el caso de poder participar en este concurso. Y aparte tendríamos que comprar todo el tema de los motores, la batería. Sí que es cierto que hemos conseguido que nos patrocinen empresas dedicadas a el motor eléctrico y nos han podido ceder en parte algo, pero todo el tema de la construcción sí que hemos llegado a la conclusión de que es algo bastante caro, que pues, involucra también el trabajo de muchas personas y una clave bastante importante en el proyecto. Por su parte, el canario Naroe Delgado, además de trabajar en el proyecto Innoboat Vizcaya, su trayectoria como regatista le hace pensar en la participación de una futura Mini Transat. De momento trabaja en su proyecto fin de carrera, centrado en el estudio de la incidencia del viento en las velas bajo criterios matemáticos, al objeto de conseguir una mayor eficiencia del trimado. Bueno, mi trabajo trata de estudiar las geometrías de las velas a través de series de Fourier, que es como un elemento matemático que nos permite descomponer las varias secciones que tiene la vela en funciones trigonométricas, y a través de estas funciones trigonométricas es la entrada a un modelo de inteligencia artificial que descompone la relación que tienen las frecuencias y las amplitudes de estos senos para generar mayor o menor trimado, y así se consigue ir ajustando la vela en toda su altura para obtener lo que sería matemáticamente ese mejor trimado. ¿Pero qué papel jugará la inteligencia artificial? Yo creo que al final la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa que, usada correctamente y entendiendo sus limitaciones, nos puede ayudar en gran medida. Al final el problema con el trimado de velas es que estás trabajando con una geometría que puede ser descrita como puntos en un espacio, pero no es suficiente para que una inteligencia artificial como tal sea capaz de traducirlo a lift, o sea, a sustentación y a resistencia al avance. Entonces hay que buscar maneras de poder traducírselo previamente. Así que yo creo que sería muy incorrecto cerrarnos los ojos a esa posibilidad, y creo que estudiarla y ver todas sus opciones es muy importante para el futuro desarrollo del mundo de la vela, sobre todo pasando a un ambiente más mercante y más comercial. De la madera y las velas cuadras para vientos portantes a los foils y la fibra de carbono. Del viento como único elemento propulsor al motor eléctrico. Por el medio, la perseverancia y tenacidad del género humano. A Babor hemos sido testigos de ello a través de los expositores allí presentes y de los protagonistas de las ponencias que tuvieron lugar. Estudiosos, navegantes, hombres y mujeres de mar que han aportado su conocimiento y experiencia. Volvemos en 15 días, ya sabes. Recuerda que si los contenidos te han interesado, puedes compartirlos en cualquiera de las plataformas que emplees para escucharlos. Y que somos tu mejor plataforma para llegar a tus clientes y dar a conocer tus productos o servicios náuticos. Anúnciate con nosotros. Hasta el próximo programa. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmario Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante.
Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.